Esto es Curso de Inicio para Bachillerato 2020, presentado por CECITEP. El día de hoy les damos la bienvenida a Lógica Sesión 2, a cargo de la maestra Yoli David Peralta Domínguez. Comenzamos. Hola, muchas gracias, licenciado Enrique. Continuamos con la sesión número 2. Y en esta ocasión hablaremos sobre un tema importante denominado interacción dialógica. ¿Qué es la interacción dialógica? ¿Has escuchado el concepto de comunicación? La comunicación es la base de toda la sociedad, ya que sin ella no pudiésemos comunicarnos unos con otros y estaríamos detenidos en un proceso de avance y desarrollo. Veamos de qué trata el siguiente tema. Espero que sea de tu interés y te pueda servir para las futuras actividades que realizaremos a lo largo de nuestro bachillerato. La argumentación como un acto complejo del habla se centra en estudiar que la comunicación es importante. Por medio de ella se transmiten los pensamientos. Pero recuerda que estos pensamientos pueden ser transmitidos a medida que estén bien estructurados. Entonces, ¿cuándo podemos decir que nuestra argumentación puede estar bien estructurada? En los siguientes ejemplos. 1. Cuando mejora la comunicación, también va a mejorar la convivencia con los demás. A medida que yo pueda interpretar lo que el otro dice, entonces podré estructurar lo que me intenta decir y de esa manera podré responder. Y aquí quiero citar a una autora, Angélica Sátiro, estudiosa de la filosofía y de la lógica, establece que es importante que el individuo pueda comunicarse con los demás. ¿Cuál es la razón? La razón es que el otro no piensa igual que yo, por lo que es importante pueda haber una excelente comunicación para que los acuerdos lleguen a esa interacción dialógica de la que estuvimos hablando hace un momento. Punto número 2. Los pensamientos se comunican de mejor forma cuando están estructurados de manera adecuada. Y punto número 3. La comunicación inadecuada va a provocar confusiones e interpretaciones incorrectas. Esta ya es una realidad, puesto que ha sido objeto de estudio de la lógica. Veamos un ejemplo. En el siguiente material tenemos un párrafo que está mal escrito. Obsérvalo, analízalo. ¿Por qué está mal escrito? Porque este párrafo es un ejemplo de un párrafo mal escrito. Bueno, no tiene dominio sobre la estructura gramatical. ¿Ya te diste cuenta? No se sabe entonces si quien lo redacta está estructurando sus ideas de manera concreta. ¿Te parece si lo leemos juntos? Adelante, iniciemos. Cuando estamos en la casa de mi hermano nos gusta mucho, pues es bastante bonita porque es grande y luminosa, lo que hace que cuando abro las ventanas de la cocina entra mucha luz. Allí me gusta almorzar con mi esposa, especialmente cuando no hay gente en casa. Y ya que la cocina queda al lado de la sala, donde a veces juego con mis hijos, ya sea juegos electrónicos, las cartas o turista, que son nuestro pasatiempo favorito. Como pudimos leer en este párrafo, en el ejemplo, te das cuenta que no se utilizan las reglas gramaticales de manera correcta. Ok. ¿Qué genera que yo pueda hacer un análisis interpretando
que quien estructuró este párrafo no tiene una manera de pensar lógica. Por lo tanto, va a haber errores al momento de la interpretación. Pero ¿cuándo necesito yo tomar en cuenta estos errores gramaticales? Para todo. En cada una de tus asignaturas podrás darte cuenta que al establecer argumentos y hacer el análisis de las diferentes actividades a desarrollar, necesitarás tener especial cuidado sobre la gramática utilizada. Veamos el mismo ejemplo, pero en un párrafo de manera correcta. ¿Te parece si la analizamos? Adelante. La leemos juntos. Nos gusta estar en la casa de mi hermano, pues es bonita. Además es grande y luminosa. Esto permite que cuando se abren las ventanas entre mucha luz. De la casa al lugar que más me gusta es la cocina. Allí almuerzo con mi esposa y pasamos momentos muy agradables. Pues nos gusta charlar, sobre todo de nuestra infancia. Pero eso no lo podemos hacer cuando hay otras personas en la casa. Como la cocina está al lado de la sala, a veces me paso a jugar con mis hijos y disfrutar nuestros pasatiempos favoritos, que son las cartas, el turista o los juegos electrónicos. ¿Te das cuenta cómo cambia el sentido al leer un párrafo mal escrito sin una correcta utilización de las reglas gramaticales? Ahora bien, ¿cuál es la diferencia con este párrafo bien escrito? ¿Pudiste darte cuenta? Efectivamente, existen conectores lógicos que se utilizan para hilar una idea con otra. En lógica, estos conectores nos van a permitir pasar de una idea a otra sin perder la estructura lógica y coherente en nuestro texto. Continuaremos. Los temas que ahora vamos a abordar son tan importantes como los que vimos, pues la lógica nos va a ayudar a comunicar nuestros pensamientos a través del lenguaje. Por lo mismo, es que el pensamiento que estamos estructurando logra que el lenguaje se condicione de tal manera que nos pueda determinar qué tipos de pensamiento vamos a estructurar. Estos pensamientos podemos decir que deberán ser los correctos, puesto que si no estructuramos de manera lógica y coherente haciendo uso de los conectores y las reglas gramaticales, tendremos los problemas que acabamos de ver anteriormente. Pero ahora bien, pasaremos a analizar la siguiente información. ¿Cuál es la función de la comunicación? Pues al interactuar con las demás personas, expresamos nuestros pensamientos al mismo tiempo que escuchamos a otros. En el diálogo se pueden demostrar los argumentos para persuadir al receptor y el emisor va a ir presentando sus ideas en el contexto que le rodea. La argumentación entonces va a ser una operación comunicativa que va a estar respaldada por diferentes premisas. Como te puedes dar cuenta, entonces las premisas van a estar siempre presentes en cada una de las actividades de la comunicación. ¿Te ha tocado estar en una comunicación donde no entiendes lo que dice el otro? ¿Cuál será la razón? Ok. La razón es que muchas veces la intención no es la misma. Entonces, aquí ya hablaremos de otro término sumamente importante que es el lenguaje. La intención del lenguaje humano es poder expresar las ideas de forma articulada. Y esa expresión de las unidades
nos lleva a una acción comunicativa. Por esa razón es importante que establezcas correctamente cuál es el mensaje que quieres tú notar o hacer llegar al otro. Recordamos nuevamente la propuesta de Angélica Satir, porque el otro no piensa igual que tú. Y en ese sentido, si no hay un pensamiento homogéneo, habrá choques de ideas. Por eso es importante saber qué es lo que quieres expresar para que el otro entienda y saber que tus expresiones están lógicamente estructuradas. De esa misma manera, vamos a señalar que las expresiones nos van a apoyar a describir cuando una persona va a hacer una aseveración o cuando una persona intenta comunicarnos algo. Veamos la siguiente expresión, que también se clasifica como un enunciado porque su intención es comunicar algo. La expresión dice así: no hagas esto porque te vas a meter en problemas. Austin afirmó que todas las formas de expresar nos van a dar una idea y que son importantes porque comunican algo. Esto es importante recalcarlo porque hemos estado acostumbrados a conocer ciertos enunciados que nos invitan o nos incitan a tener una acción o nos llevan a aclarar aquellas acciones que se están desarrollando. Sin embargo, para este estudioso de la lógica, él establece que es importante reconocer cuál es su finalidad. ¿Te parece si vamos a recordar qué es lo que propone Austin? Adelante. Establece que los enunciados tienen una intención y los clasifica en tres: declarativos, expresivos y ejecutivos. Exacto. Tal vez no habías escuchado hablar de los expresivos y los ejecutivos. Para lógica, vamos a tener que retomarlos. Expresivos y ejecutivos se refieren al desempeño de una actividad, como te lo había comentado. Recordemos entonces de qué trata cada uno. Los declarativos afirman o niegan algo. Los expresivos son aquellos que nos ayudan a expresar nuestras emociones y los ejecutivos describen el desempeño de algo que se hace. Para corroborar, cuando nos comunicamos expresamos ideas de distintas maneras y para diferentes finalidades. Por ejemplo, aquí tenemos cómo podemos ir expresando todas nuestras ideas. ¿Te das cuenta? Expresamos una idea mediante un ensayo, es decir, que tú a través de los trabajos académicos que vas a estar enviando, vas a estar expresando cómo te sientes o cuál es tu opinión. Expresamos emociones a través de un poema. Cuando te sientas a escribir y a redactar, estás expresando cómo te sientes. Expresamos teorías a través de un discurso. ¿Ves? Y por último, expresamos sentimientos estéticos en un dibujo. La intención es poder identificar qué es lo que yo quiero expresar en este momento. ¿Cuál es la intención que tengo? Cuando yo me comunico con un individuo, no necesariamente este tendrá que estar frente a mí. Puede ser que la comunicación sea a distancia, como lo estamos viviendo ahora. Pero no porque sea a distancia significa que tendrá un valor menor. Al contrario, al ser a distancia deberás tener cuidado de estos conectores lógicos y de la intencionalidad que tengas al comunicarte con los demás. Ahora bien, pasaremos a hacer un análisis en relación a qué es lo que tenemos nosotros que considerar para no cometer errores. El siguiente término se denomina falacia descriptiva. Dado que hay diferentes formas y tipos de expresión,
y todas tienen sentido, podemos explicar ahora que los enunciados ejecutivos y expresivos nos van a llevar a explicarnos un desempeño o una actividad a desarrollar. Pero, ¿qué es lo que no tengo que hacer para tener una falacia descriptiva? Pues debo tener especial cuidado de no pensar que la comunicación es unidireccional, sino considerar que la comunicación es bidireccional, donde yo como emisor, al expresar mis ideas al otro, debo esperar la respuesta del otro. Y el emisor se convierte al mismo tiempo en receptor en ese contexto. ¿Cuál es mi canal? Si estoy a distancia, mi canal será a través de los diferentes medios como redes sociales o en este caso la televisión. ¿Te das cuenta? La falacia significa un error que no debemos cometer. Cuando estoy entonces con un grupo de compañeros, me puedo dar cuenta que es importante establecer esa conexión a lo que vamos a denominar diálogo argumentativo. Los objetivos que persigue el diálogo argumentativo son prever que se presenten situaciones que no permitan la continuación del diálogo, resolver cualquier desacuerdo que me pueda ocasionar dicho intercambio de ideas y avanzar en la exposición de tal manera que pueda lograr los acuerdos que beneficien las partes. ¿Te das cuenta cómo el diálogo argumentativo implica estar en contacto con los demás? Iniciarás una nueva experiencia, un nuevo ciclo escolar en el cual deberás conocer a aquellos con los que interactuarás y de esa manera conocer sus pensamientos y la manera que estructuran sus ideas y sus razonamientos te ayudará a tener un correcto diálogo argumentativo. ¿Has tenido alguna experiencia al respecto? Sé que sí. Sin embargo, es importante destacar cuáles son las etapas que hay que reconocer en este diálogo argumentativo. No olvides, para todo hay que prepararnos. La primera fase es la de apertura. La segunda fase es la de confrontación. La tercera fase es la de argumentación. Y la cuarta fase es la etapa de clausura. Cada una de esas etapas son indispensables en este proceso del diálogo argumentativo. Una persona que utiliza la lógica sabe en qué momento escuchar y responder, en qué momento será el emisor y en qué momento será el receptor. ¿Tú puedes identificar cuando juegas esos papeles? Muy bien, porque los necesitarás para poder trabajar en los aspectos de la lógica. Ahora bien, es importante reconocer que para este ejercicio del diálogo argumentativo o interacciones dialógicas necesitamos establecer las reglas desde un principio. Pues bueno, las reglas se refieren a las de relevancia, a las de cooperación y a las informativas. Cada una juega su papel importante. Las de relevancia nos ayudan a que los participantes no se desvíen del punto a discutir. Las de cooperación nos ayudan a que las respuestas sean más claras y sencillas, de tal manera que se puedan reconocer las ideas del otro que no piensa igual que tú. Y las informativas exponen los razonamientos que llevaron a todos los argumentos. ¿Te das cuenta? Es importante poder identificar estas reglas, ya que si no existieran reglas sería un caos y no llegaríamos a ningún acuerdo. Por eso es importante que te pongas en contacto con tus profesores para que puedan continuar con estos ejercicios. Voy a pasar al ejercicio que vamos a realizar cada uno de nuestros planteles, los cuales son los siguientes. Realiza una investigación documental sobre los elementos de la comunicación. Elabora una caricatura respecto a la importancia de sabernos comunicar.
Diseña un diagrama de la clasificación de los enunciados y su intención. Y elabora 3 ejemplos de cada uno de los enunciados. Espero que te haya quedado clara esta información y que puedas comunicarte con tu profesor de manera eficiente, de tal forma que se puedan ir aclarando las dudas y puedas volverte experto en la comunicación. Segura estoy que así será, pues los jóvenes de hoy son excelentes en el área de la comunicación. Utilizan todos los medios de tal manera que se pueden comunicar. La intención de la lógica es que lo hagan de manera correcta, para que sus argumentos sean válidos y de esta manera la interacción dialógica sea eficiente. Nos vemos la próxima sesión. Adiós. Hemos llegado a la parte final de la sesión de lógica número 2. En sus pantallas aparecerá un correo electrónico para estar en contacto con nosotros. Nos vemos la próxima.